sea la gloria por los siglos, hermano. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Me gozo de estar aquí en la presencia del Señor. Hemos estado alabando, adorando a un Dios que vive, a un Dios que reina, a un Dios que tiene vida, a un Dios que tiene poder, a un Dios creador. Amén. Ese Dios al que nosotros adoramos, gloria a Jesús, es aquel que nos va a levantar y que algún día estaremos en su presencia. Amén. Gloria a Jesús. Hermoso es estar en tu casa, Señor. Y ahí donde usted está, hermano, vamos a pedirle al Señor. Yo sé que siempre oramos, siempre estamos con la mejor de las disposiciones. Y sabemos que Dios inclusive es quien prepara la palabra para nuestras vidas, porque Él conoce la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Amén. Pero yo quiero hacer un vaso en las manos de Dios. Así que póngase en comunión, si quiere póngase de pie. Y ore usted por mí y yo oro para que el Señor también en el nombre de Jesús hable a sus vidas. Ore usted por mí para que el Señor me use y pueda hablar a sus corazones. Señor, en el nombre de Cristo. Solo queremos que sea tu Espíritu Santo tratando con cada uno de nosotros. Queremos, anhelamos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos hables, que tú llenes nuestras vidas, en el nombre de Jesús, con tu palabra, con una palabra de sabiduría, con una palabra, Señor, de salvación, una palabra de restauración. Que tú uses, Señor, en el nombre de Jesús, este vaso, Señor, Padre Santo, que tú me uses, Señor, como un vaso de honra y puedas tratar con cada uno de nosotros. Recibimos tu palabra con mansedumbre, recibimos tu palabra, Señor, con humildad. Anhelamos, Señor, que ser llenos en el nombre de Jesús por tu palabra que puede, Dios mío, sustentarnos, que puede penetrar hasta lo más profundo, Señor, y transformar, mi Dios, en el nombre de Jesús, aún nuestro espíritu y nuestra alma. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, gloria a Jesús. En esta hora, por favor, si me pasa una libreta que tengo en la mochila. Gloria a Dios. En esta hora, hermano, quiero que el Señor pueda tratar con cada uno de nosotros acerca de un tema que hemos venido recibiendo de parte de Dios, que hemos estado compartiendo y que el Señor ha inquietado mi corazón para compartirle algo acerca de la obediencia. Y ya esta es la tercera parte que vamos a ver acerca de la obediencia, lo que Dios quiere tratar con nuestras vidas, y que en el nombre de Jesús, así mismo en obediencia, podamos nosotros, cada uno, recibir lo que el Señor tiene para nuestras vidas, lo que Él quiere transmitir a nuestros corazones. Y como decíamos en algunos temas anteriores, el Señor está preparando a un pueblo porque su venida está cerca, hermano. Está preparando un pueblo para que sea arrebatado, para que sea levantado en aquel día en que Cristo venga por su iglesia, que venga a levantar a una novia pura, a una novia limpia, sin mancha, sin arruga. Es lo que Dios viene a buscar, y que en el nombre de Jesús nos encuentre haciendo su voluntad. Que Él nos encuentre haciendo su voluntad para que podamos ser levantados como iglesia. Amén. Como novia de Cristo Jesús. Amén. En el nombre de Jesús, que así sea. Él ha venido tratando muchos temas importantes con nosotros sobre la prioridad, sobre en qué lugar debemos de poner a Dios en nuestros corazones, en qué lugar debemos de poner inclusive a nuestra familia, la palabra del Señor. Ha venido tratando cosas muy hermosas para que nuestros corazones sean transformados, nuestras vidas sean transformadas. Y ahora ha venido hablando a nuestras vidas acerca de la obediencia. Y en un primer tema vimos, hermano, cómo el Señor nos hablaba de cómo esto es algo a nivel espiritual, es algo que sucede desde el espíritu. Inclusive nos mostraba quién fue el primero en desobedecer, de dónde proviene la desobediencia y qué origina la desobediencia en el hombre. Amén. Veíamos inclusive cómo la desobediencia es la que tiene al mundo hoy en la condición en la que nos encontramos. La desobediencia no es más que pecado. La desobediencia a Dios lo único que trae es maldición, lo único que trae es muerte, lo único que trae es condenación, hermano. Amén. Sin embargo, veíamos en el original que la palabra obediencia nos hablaba a nosotros de humillación. Nos hablaba de rendición, nos hablaba de
entrega nos hablaba de sumisión y de escuchar atentamente y ver a los demás inclusive como mayores que nosotros para poder menguar, para poder bajar, dejar la altivez, porque la altivez es todo lo contrario a la obediencia. Y cuando hablamos de altivez hablamos de un corazón altivo. Vimos en días pasados también lo que es la altivez de espíritu, lo que es el orgullo, cómo el orgullo daña, cómo eso trastorna, cómo eso nos separa del Señor. Amén. Entonces la obediencia es algo totalmente opuesto. La obediencia es una persona totalmente humilde, rendida, a escuchar el mandato de su Dios, a escuchar el mandato de quien es su autoridad y a obedecerle y aplicarlo. Podemos muchas veces escuchar, pero dependiendo de la condición en la que nos encontremos, probablemente desobedecemos. Vamos a verlo a la luz de la palabra. Amén. Acompáñeme en el nombre de Jesús a verlo esto en Mateo capítulo 3, en la Nueva Traducción Viviente. Y lo que hemos venido viendo en todos estos días es que Cristo Jesús fue el primero en mostrar obediencia. Mostró obediencia desde antes y cuando vino aquí en la tierra. La palabra nos enseña a nosotros que su obediencia lo llevó a la perfección, hermanos. Lo llevó a la perfección y su obediencia fue hasta la muerte, y muerte de cruz veíamos. Amén. Entonces la obediencia de Cristo es la que nos tiene a ti y a mí hoy aquí. La obediencia de Cristo es la que nos ha permitido a nosotros entrar a la salvación, ser llamados hijos de Dios. Y veíamos que por la desobediencia de un hombre entró la muerte, y por la obediencia de otro entró la vida. Amén. Y vida eterna. Entonces la obediencia tiene algo muy importante, hermano. Entonces, ¿a quién queremos nosotros imitar? A Cristo Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Y veamos un ejemplo. Hemos visto durante estas 3 semanas ejemplos de obediencia en Cristo Jesús. Inclusive vimos una ocasión cuando Pedro decía que no te acontezca eso, que no te suceda eso. Y él reprendió a Satanás y le dijo, tú te estás oponiendo a algo muy importante. Él tenía que obedecer, él tenía que ir a la muerte. Aunque en un momento, en su condición de hombre, él le pidió al Padre, si es posible pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y mira en Mateo capítulo 3, versículo 15, lo que dice. Llega Jesús a donde está Juan bautizando, y le dice a Juan que lo bautice, y Juan le dice, ¿cómo yo te voy a bautizar a ti? Todo lo contrario, yo debería de ser bautizado por ti. Y entonces, ¿qué sucede? Que le dice, Jesús le dice, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. En otra traducción dice, así conviene que obedezcamos a Dios. En otra traducción dice, que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos. ¿Qué pasó cuando él obedeció este mandato de ser bautizado? Dice que los cielos fueron abiertos instantáneamente, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, porque la obediencia trae al Espíritu sobre nuestras vidas. Amén. La obediencia hizo que el Espíritu de Dios descendiera en forma de paloma, y venía sobre él, y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, la obediencia hace que el Padre se sienta complacido. Una obediencia de un hijo hace que cualquier padre se sienta complacido. Imagínese Dios cuando nosotros le obedecemos, cómo se siente. Dice que los cielos se abren, o sea, lo que estamos viendo aquí a la luz de la palabra es que los cielos se abrieron y que el Espíritu Santo descendió y dijo, ese es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. O sea, el Hijo buscaba cómo complacer al Padre, buscaba cómo cumplir toda palabra, toda justicia, toda profecía y todo lo que el Padre le había indicado que hiciera. Él lo dice en una ocasión, dice, todo lo que hago es lo que aprendí de mi Padre, todo lo que mi Padre me dijo que hiciera, le dijo a los discípulos. Entonces, él actuaba en obediencia, y nuestro máximo nuestro máximo líder, o sea, nuestro máximo norte, a quien nosotros debemos de seguir, porque nosotros decimos que somos cristianos
Y si nos llamamos cristianos tenemos que seguirlo a Él. Porque un discípulo imita a su maestro, y eso lo hemos hablado en otras ocasiones. Amén. Entonces, si decimos que somos discípulos de Cristo Jesús, tenemos que imitarlo. Tenemos que vivir en obediencia. Y veamos algo acerca de la obediencia, hermano. Porque Jesús obedeció al bautizarse y nosotros vemos que el Espíritu se manifiesta. Y si el Espíritu se manifiesta, entonces hay cosas que suceden cuando nosotros obedecemos o desobedecemos a nivel espiritual. Amén. Cuando usted obedece o desobedece, hay cosas que suceden a nivel espiritual. ¿O no sucedió que cuando Adán y Eva pecaron, instantáneamente comenzaron a sentir que habían muerto y ellos estaban vivos? Dice la palabra que entró la muerte y esa era la sentencia que había. El Señor le dijo, si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, va a entrar la muerte. Entonces la muerte se apoderó. ¿Cuál muerte? La muerte espiritual. Una separación. Ellos caminaban con Dios, ellos tenían una relación íntima con Dios, una relación de amigo con Dios, porque Dios se paseaba en el huerto. Y cuando ellos desobedecieron, ellos le cogieron miedo al Señor. O sea, hubo una muerte a nivel espiritual en ellos, una desconexión, porque la desobediencia eso es lo que trae a la vida del ser humano. Amén. Entonces, yo quiero que veamos algo. Segunda de Corintios, capítulo 10. En esta traducción, en la Biblia de las Américas, en el versículo 4 dice lo siguiente, dice, porque las armas de nuestra contienda no son carnales. Porque todo lo que sucede es a nivel espiritual. Y el Señor nos da a nosotros mucho con eso para que entendamos y lo analicemos en nuestro diario vivir. El Señor habla mucho a nosotros acerca de eso. Las armas de nuestra contienda no son carnales. No es la persona que se levanta en tu contra, no es la persona que dijo, que habló, no. Esto no es carnal, esto es algo espiritual. Sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, dice. Las armas de nuestra contienda, o sea, las armas de nuestra milicia, con lo que nosotros peleamos, son armas espirituales, que es la oración, es la palabra, son armas espirituales. Que dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento. La palabra de Dios y la oración puede destruir cualquier especulación y cualquier razonamiento. ¿Y dónde está el razonamiento del hombre? En la mente. La palabra de Dios puede eliminar los razonamientos humanos. Dice razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y un razonamiento altivo quiere decir que no es humilde. Quiere decir que no es obediente. Porque el altivo por lo general es desobediente. El altivo, el que se cree grande, el prepotente, nunca obedece porque él cree que su razonamiento, su entendimiento está por encima de lo que cualquier otra persona le diga. Ese es el altivo. Entonces dice que en lo espiritual, nuestras armas son espirituales, no son carnales. Y pueden destruir toda fortaleza y pueden destruir especulaciones, razonamientos que son altivos, que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y dice, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. O sea, que tu pensamiento, para que razone bien y razone espiritualmente, correctamente y hacia la salvación, nosotros tenemos a la palabra de Dios que pone nuestros pensamientos en cautiverio a la obediencia de Cristo. Es necesario. O nosotros deseamos ser cautivos al pecado. Yo prefiero que mis pensamientos sean cautivos a la obediencia de Cristo. Cautivo a una obediencia, o sea, que esté ahí y que no lo deje salir. Que no le dé libertad de salirse. Eso es lo que me está diciendo, que mi pensamiento esté cautivado a una obediencia, aferrado, y que el Señor no deje que se salga mi pensamiento de ahí. Amén. Porque si hay una lucha constante en la vida de nosotros los seres humanos, es en nuestra mente. Es en nuestra mente donde vienen las dudas, donde viene el miedo, donde viene el temor, donde viene la inseguridad, donde viene la apatía, donde vienen tantas cosas horribles. A nuestra mente ahí a dar vuelta, a dar vuelta, a dar vuelta. Y será que es así, y será que el Señor viene, y será que es verdad, y será que me sanará, y será que es verdad que yo estoy sano, y será que es verdad que me va a proveer.
¿Cuántas dudas horribles vienen a la vida del ser humano? Totalmente contrario a lo que el Señor nos dice a nosotros. Amén. Entonces, como estamos viendo esto, que es algo totalmente espiritual, Romanos capítulo 6, en el versículo 16, nos dice lo siguiente, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. ¿A qué usted quiere ser obediente? Obediencia a la justicia. Obediencia a la justicia, obediencia a Dios. Quiero ser esclavo a Cristo Jesús. Porque a lo que sea que tú te sometas, a lo que sea que tú quieras obedecer, te vuelves un esclavo de eso. Hay gente que se vuelve esclavo del pecado. Porque lo practica y vuelve y lo practica y vuelve y se volvió un esclavo. No puede salir, no quiere salir de ahí. Obedece su mente, obedece sus deseos, obedece sus sentimientos. Cuando la gente obedece sus sentimientos y no lo que la palabra de Dios dice, se está volviendo un esclavo de sus sentimientos, se vuelve un esclavo del pecado. Y ahí dice, sea del pecado ¿para qué? Para muerte. O sea, de obediencia para justicia. Cuando usted se hace esclavo del pecado, usted está condenando su vida, está condenando su salvación. Entonces dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, oye, Pablo le está dando gracias a Dios porque nosotros éramos esclavos del pecado. Y dice, habemos obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Nosotros somos libres del pecado porque hemos decidido obedecer al Padre. Amén. Usted lo declara. Usted dice un gran amén. Amén. En el nombre de Jesús. Que sea profetizándolo, creyéndolo, teniendo fe de que así el Señor lo hará. De que somos libres, de que Él nos liberta en el nombre de Jesús. Amén. Libres somos del pecado. Entonces, ¿qué nos dice Gálatas capítulo 5? Dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Pablo le está hablando a la iglesia de Gálatas porque en algún momento estaban desviados, había una carnalidad terrible. Y entonces Pablo le pregunta, ¿quién fue que los estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que analizar qué es muchas veces lo que nos estorba a nosotros para no obedecer a la verdad. Porque hay un estorbo. Dice el versículo 8, esta persuasión no procede de aquel que nos llama. Quien nos estorba, nos persuade, pero eso no proviene de quien nos llama a nosotros, eso proviene del maligno. Eso proviene del maligno, no proviene de Dios, no proviene del Espíritu Santo. La desobediencia a la verdad. Y la desobediencia a la verdad, hermano, ¿qué es? Desobediencia a Cristo. Es obedecer al pecado. Pero hay algo que sucede cuando tú no obedeces a la verdad, hermano. Y la palabra nos enseña a nosotros que en los últimos tiempos, iba a suceder algo que se llamaba apostasía. Y la apostasía es cuando la gente apostata de la fe, cuando la gente se aparta de la palabra. En los últimos tiempos íbamos a ver mucha gente que conocía la palabra y se iba a apartar de la verdad. Iba a preferir hacer lo que en su corazón, en su sentimiento prefería. Y dice aquí la palabra de Dios que esa persuasión que nos lleva a nosotros a la apostasía o que lleva al ser humano a la apostasía, esa persuasión no procede del que nos llama a nosotros. Procede del enemigo, procede del maligno, procede del inicuo, que es el que vive sin ley, o sea, sin ley, sin palabra. Y hoy en día, hermano, nosotros vemos que el enemigo, ya, o sea, en estos tiempos, ¿cuántas naciones han decidido quitar la Biblia de las escuelas? ¿Cuántas naciones han decidido eliminar la palabra y comenzar a crear sus propias leyes? El mundo entero, literalmente.
Han comenzado a cambiar las leyes y la palabra dice que al final de los tiempos veríamos eso, que cambiarían las leyes. Pero la palabra de Dios dice que su palabra es fiel y permanece para siempre. Ella permanece. Los hombres pueden cambiar la ley que quieran, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Esa es la ley que nos guía y nos rige a ti y a mí. Entonces tú y yo no podemos apostatar de la fe. Debemos de seguir obedeciendo a la verdad que es la palabra de Dios. Que no nos persuada nada. Que no nos persuada el inicuo, que no nos persuada la manifestación del anticristo que dice que ya está operando sobre los hijos de perdición. Y tú y yo no somos hijos de perdición. Tú y yo somos hijos de salvación, porque somos hijos de obediencia. Amén. Entonces, ¿qué está trayendo a la humanidad todo esto? Sacan las leyes, quieren quitar la Biblia, quieren quitar a Dios del corazón, de las familias, de los seres humanos. ¿Y qué trae eso? ¿Qué ha traído todo esto? Muertes, destrucción de hogares, asesinatos, como hemos visto recientemente, cómo mata a un hombre a una muchacha y cómo ella inclusive actuaba y toda la cosa que se dice de esa pareja. Una muchacha jovencita le quitan la vida. ¿Cómo le quitan la vida a un joven cristiano por quitarle una mochila? Por cierto, que el Señor fortalezca a la familia de nuestra hermana Xiomar y a toda la familia Medina. ¿Cómo le quitan la vida? ¿Qué hay en el corazón de ese hombre? ¿Qué hay en el corazón del hombre hoy en día? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está trastornando la humanidad? Es el enemigo, es todo esto, es espiritual. Son hijos de desobediencia. ¿Por dónde andan? ¿Qué andan persiguiendo? ¿Qué andan buscando? Gloria a Dios. Entonces, ¿qué dice? La palabra de Dios nos dice a nosotros, ahí en ese mismo capítulo, en el versículo 9, dice, un poco de levadura leuda toda la masa. La semana pasada veíamos cómo esto funciona desde el espíritu al alma y del alma al cuerpo. Y veíamos que lo que hay en tu espíritu, como la palabra nos enseña a nosotros que la palabra de Dios es como una espada cortante, más que cualquier espada, dice, cortante, como una espada de dos filos que penetra y puede dividir el alma del espíritu y puede discernir inclusive los pensamientos. Eso hace la palabra de Dios. Nada puede llegar ahí más que la palabra de Dios. Nada, ningún psicólogo, ningún psiquiatra puede cambiar lo que hay a nivel espiritual. Y lo que hay a nivel espiritual es lo que transforma lo que hay a nivel almático. Y lo almático, que viene transformado por un espíritu renovado y transformado por el Espíritu de Dios, lo almático comienza a sujetarse. Los sentimientos comienzan a sujetarse y a decir, no, tú no vas a prevalecer. Lo que tiene que prevalecer es el Espíritu Santo que me está diciendo que haga esto. Y entonces tu cuerpo viene a ser un cuerpo perfeccionado, santificado en Dios. Y eso se transmite a tu ropa. Y con tu ropa se puede transmitir a otros. Pero asimismo es al contrario. La contaminación contamina todo tu ser. La contaminación que entra por tus ojos, por tus oídos. Esa contaminación que proviene inclusive de tu corazón cuando tú hablas y dices cosas, contamina todo. Puede estar hasta tu ropa contaminada y contaminar a otros. Eso lo veíamos, ¿verdad? En Judas. Y eso entonces comienza a contaminar el alma y contamina el espíritu. Y por eso hay espíritus trastornados, horribles, confundidos. ¿Qué hay en el interior de un ser humano que es capaz de quitarle la vida a otro ser humano? ¿Qué hay ahí adentro trastornando, trabajando ahí dentro en esa alma? No es Dios, hermano. El único que vino a matar, a robar y a destruir es Satanás. Es el único. Entonces la palabra nos enseña a nosotros que un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquito de levadura, un poquito de contaminación te contamina todo, hermano. Contamina todo a nivel espiritual. Entonces, yo quiero que veamos dos ejemplos importantes. Un ejemplo es el ejemplo de Saúl, la desobediencia de Saúl. Un hombre que el pueblo de Israel, hermano, toma la decisión de que quiere un rey,
quiere vivir al modo del mundo. El pueblo de Israel era gobernado por jueces. Y los jueces el Señor lo utilizaba con poder y guardaba a su pueblo. Entonces el pueblo de Israel quiere quitar a Dios y poner a un hombre. El pueblo de Israel, hermano, ellos pecaron con eso. Ellos querían un hombre y comienzan a pedir a un hombre. Bueno, el Señor escoge a un hombre y lo unge como rey. Y en este caso a Saúl. Hay un tema profundo ahí que yo no voy a entrar, porque Saúl inclusive, hermano, podríamos durar horas hablando del tema Saúl. Pero Saúl no tenía un corazón conforme al de Dios, porque la palabra dice que en el momento en el que lo unge el Señor, dice que el Espíritu vino y transformó el corazón de Saúl. O sea, no era que él tenía el corazón conforme de Dios, dice que lo transformó, que hubo un toque, que inclusive Saúl hasta comenzó a profetizar con los profetas. Y decían, Saúl entre los profetas. Pero sucede algo, este hombre, según lo que la palabra nos enseña, después de que fue ungido, dice lo siguiente: este hombre se escondió. Este hombre supo que había sido ungido y todo, pero él se escondió. Dice en Primera de Samuel capítulo 10, en la Nueva Traducción Viviente, en el versículo 22, dice, entonces le preguntaron al Señor, eso fue a Jehová que le preguntaron, dice, ¿dónde está? Y el Señor contestó, está escondido entre el equipaje. Saúl, después que fue ungido, estaba escondido entre el equipaje, dice. Entonces dice así que lo encontraron y lo sacaron. O sea, no que él salió, no, cuando lo encontraron lo sacaron. Había un espíritu de cobardía en Saúl. Y dice, era tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. Ahí hay otro tema, por su altura. Él era de los nefilitas probablemente, no sé, había algo ahí, pero había un corazón no conforme al de Dios, había un corazón lleno de temor. El Señor lo unge como rey y le dice lo que tiene que hacer. Y este hombre está escondido. Escondido. Y así muchas veces hay ministerios que el Señor ha llamado, ha ungido, ha levantado, y lo que hacen es que se esconden porque tienen miedo a actuar y hacer lo que el Señor le ha dicho. Entonces dice, era tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. Luego Samuel dijo a todo el pueblo, este es el hombre que el Señor ha escogido como su rey. No hay nadie como él en todo Israel. Y todo el pueblo gritó, viva el rey. Nadie como él en el sentido de su altura, de la grandeza y demás. Pero nada que ver, hermano. Este hombre, lo único que hizo fue desobedecer a Dios. En una ocasión iban a la guerra y Samuel le había dicho que lo esperara porque quería primero hacerle un holocausto al Señor, llevarle una ofrenda al Señor. Y como Samuel no llegaba en la hora que él le dijo, él se desesperó y quiso él hacerle la ofrenda al Señor. Y eso trajo problemas. Le dijo, tú te estás volviendo loco, ¿qué es lo que tú has hecho? Llevarle ofrenda al Señor no es cualquiera que le puede llevar ofrenda al Señor. Tiene que ser un sacerdote, alguien que el Señor haya preparado para llevarle ofrenda al Señor. No es cualquier loco que puede venir y no es al modo que tú creas. Eso es delicado. Entonces desobedeció la instrucción de una autoridad. Samuel era su autoridad, era quien lo estaba dirigiendo y él desobedeció. Y entonces aquí en 1 Samuel capítulo 13 le dice, en el versículo 13 le dice, qué tontería, exclamó Samuel. No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre, le dice. Una desobediencia destrona un reinado. La desobediencia inclusive trae el pecado que hasta que Cristo venga está sobre el mundo. La desobediencia de uno. La desobediencia de este hombre lo destituyó del reinado, lo eliminó. Dice, si hubieras obedecido al Señor, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Si él hubiera obedecido al Señor. ¿Cuál fue el problema de Saúl? Que desobedeció. El problema de Saúl era que vivía conforme a sus emociones. Las emociones de Saúl eran tan fuertes que a veces estaba turbado y venían espíritus a turbarlo y tenía que venir David a tocar el arpa para que huyeran los espíritus. La desobediencia, eso es lo que trae consecuencias terribles sobre la vida del ser humano.
¿Mm? Pero ahora tu reino tiene que terminar, le dice, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor va a buscar gente con corazones conforme a Dios. Cuando nosotros desobedecemos. Si tú desobedeces, el Señor te va a sustituir. Así de sencillo. Ahora, no vinimos aquí a predicar que usted va a desobedecer, sino que usted va a obedecer a Dios. Amén. Amén. Pero dígalo fuerte, hermano, dígalo creyendo, porque me está asustando. Vamos a obedecer a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Entonces le dice, el Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste al mandato del Señor, le dice. Y el Señor había seleccionado, lo había nombrado a David. Y todavía ni siquiera yo creo que lo había ungido. Fue después. Pero ya el Señor había escogido a uno. Y todos sabemos la historia de cómo lo escogió, porque cuando Samuel va a esa casa, comienza y ve y será este, y el Señor le dice, olvídate de eso, a mí no me importa cómo se vean. Ya él le demostró al pueblo que ni el tamaño ni la belleza importa, que es lo que hay en el corazón. Ya le demostró al pueblo, le demostró a la gente, nos demostró a nosotros y nos lo deja en la Biblia, nos lo deja a nosotros claro para que no nos importe, para que no nos fijemos en la apariencia de nadie, que no es la apariencia, es el corazón. Es la obediencia lo que acerca al ser humano a Cristo Jesús. Es la obediencia la que nos acerca al Padre, es la obediencia, hermano. Amén. Gloria a Jesús. Entonces le dice, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Pero entonces trae y unge a David. Nosotros sabemos lo que sucede, que unge a David. Y esa no fue la única desobediencia de Saúl. Saúl en otra ocasión que el Señor le dijo que matara rey, vaca, animales, todo. Le dijo, mátalo todo. No, él, yo vi la vaca muy linda, que yo vi esto. Y hizo lo que él quiso. Era un desobediente. Era un desobediente porque era uno que miraba la cosa con sus ojos y era lo que sus ojos le dijeran, no lo que el padre le dijera. Era un desobediente total. Sin embargo, el Señor escogió a David, que desde niño tenía un corazón valiente porque fue a enfrentarse a un gigante cuando ninguno de los soldados ni el mismo rey se atrevía a enfrentar a un gigante. Pero aquel confiaba en quién, en el Señor, porque cuando fue a pelear con Goliat le dijo, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. O sea, ¿en quién estaba puesta su confianza? En Jehová de los ejércitos. En Jehová estaba puesta su confianza. Y dice la palabra que lo derribó. Y sabemos todo lo que pasó David hasta llegar a su reinado, hermano. Pero David, sabemos que en un momento, hermano, la carne le falló al Señor. Pero mira lo que decía David, después de que le falló al Señor en el Salmo 51, hay un salmo donde David le pide al Señor que lo lave, que lo limpie, que lo purifique, que él sabe que con la sangre de Cristo Jesús, que todavía no había sido derramada, él sabía que él podía ser limpio, más limpio que la nieve, dice. Si tú me lavas, si tú me purificas, yo voy a ser más limpio que la nieve. Entonces le dice al Señor, en el versículo 10, le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Un qué? Un corazón limpio. Y el Señor nos hablaba a nosotros en semanas anteriores que ¿quién va a entrar al reino de los cielos? El limpio de manos y puro de corazón. Entonces David le decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. En esta traducción dice un espíritu fiel. Un espíritu recto, hermano, en el original habla de una rectitud, habla de un orden, de un encierro hacia la obediencia. Le dice, renueva un espíritu, hermano. O sea, corazón limpio, sentimientos limpios, pensamientos limpios, y espíritu fiel. Porque ahí adentro es donde opera todo, a nivel espiritual. Un espíritu fiel dentro de mí, le dice. Amén.
¿Quién quiere un espíritu fiel? ¿Quién anhela tener un espíritu recto delante del Señor? ¿Quién anhela tener un corazón limpio delante del Señor? Todos debemos anhelar eso, hermano. Todos debemos de pedirle al Señor que mantenga nuestro corazón limpio de toda impureza. De toda impureza. Y que Él renueve un espíritu fiel, un espíritu de fidelidad hacia Dios. Un espíritu que sea recto, un espíritu que no se aparte, que no ande tambaleante, sino fiel a Dios dentro de nosotros, porque eso entonces va a dar esa firmeza a nuestras vidas. Dice, no me expulses de tu presencia y no me quites de tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto ¿a qué? A obedecerte. Haz que esté dispuesto a obedecerte. ¿Quién puede hacernos estar dispuesto a obedecerle al Señor? ¿Quién nos lleva a la obediencia? Cristo Jesús, el Padre Celestial, su palabra, el Espíritu Santo. Tener un espíritu recto dentro de nosotros. Un espíritu ahí, un espíritu recto que no se salga, hermano. Que nada lo saque. Que nada lo estorbe. Amén. Pero eso es una decisión que debemos de tomar cada uno de nosotros. Eso es una decisión que debemos tomar cada uno de nosotros. Porque a nivel espiritual pasan muchas cosas. Cuando estamos en la iglesia podemos decir muchos amenes. Podemos decir que sí, que queremos. Podemos decir que anhelamos tener un espíritu fiel al Señor. Pero ¿cómo nos comportamos? ¿Qué hacemos para que ese espíritu permanezca fiel a Dios? ¿Cuál es nuestro comportamiento en nuestro diario vivir? ¿Cómo nosotros estamos procurando tener esa obediencia? Estar dispuestos a obedecerle al Señor, como decía David. ¿Qué estamos haciendo nosotros para lograr esto? ¿Será que algún día estaremos dispuestos al 100% a obedecerle a nuestro Dios? ¿Será que está eso en nuestros corazones verdaderamente? Y en nuestro diario vivir estamos practicando esa obediencia. Estamos buscando esa fidelidad desde nuestro espíritu hacia Dios. Porque aquí dice, haz que esté dispuesto a obedecerte. El Señor puede hacernos que estemos dispuestos a obedecerle. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Cuando el Señor cambia y transforma nuestros corazones, nuestra actitud, nuestra forma de nosotros comportarnos y nuestro espíritu, hermano, entra en esa fidelidad hacia Dios y está dispuesto a obedecer, entonces nosotros a los rebeldes, a los desobedientes, le hablamos de lo que Dios puede hacer para que sean cambiados su camino y se vuelvan al Señor. Amén. Pero eso es cuando nosotros estamos dispuestos a obedecerle a Dios. Eso es cuando verdaderamente hay una fidelidad en nuestro interior. Amén. Gloria a Jesús. Yo quiero que nosotros veamos otra desobediencia. Pero una desobediencia en un hombre que podemos decir que la palabra nos enseña que fue amigo de Dios. Y es Moisés. Sorprendentemente, un hombre que obedeció a Dios, un hombre que el Señor lo llamó, lo escogió, que tuvo sus temores antes de iniciar el ministerio, pero que el Señor lo escogió y lo utilizó, hermano, para libertar al pueblo de Israel. Con mano fuerte, con mano dura, que vio al Señor obrar. Hermanos, hubo una situación en la que Moisés desobedeció al Señor. Y veamos lo que nos enseña a nosotros el libro de Números en el capítulo 20. En la Nueva Traducción Viviente, en el versículo 8 nos dice lo siguiente. Dice, tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad en presencia de todo el pueblo. Háblale a la roca y de ella brotará agua. Háblale a la roca y de ella brotará agua, le dijo el Señor. De la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales, le dijo el Señor. Pero más adelante, en el versículo 11,
en el versículo 11 dice, enseguida Moisés levantó su mano, él llamó al pueblo y le dijo, vengan, reúnanse. Estas son las aguas de Meriba. Y le dice, vengan. Estaba molesto, estaba airado Moisés. Dice, enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara. Y el agua brotó a chorros, así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Y aquí hay algo interesantísimo, hermano. Ese Moisés del que nosotros estamos hablando, hermano, provenía de haber subido 40 días y 40 noches estando en el monte Sinaí, en la misma presencia del Señor. Ese mismo Moisés había visto la gloria de Dios. El Señor le había mostrado inclusive sus espaldas. Y cuando descendió de ese monte, dice que resplandecía, radiante era como el sol. Porque estuvo en la misma presencia del Señor. Pero ese Moisés del que estamos hablando, que el Señor dice, yo no te puedo ocultar nada a ti porque tú eres mi amigo. Y lo llama para decirle que quiere destruir al pueblo. Y ese mismo Moisés del que estamos hablando, oró al Señor y le dijo, no te atrevas, Señor, a destruir a ese pueblo, porque entonces la gente de Egipto va a decir que tú lo sacaste para matarlo. No lo hagas, Señor. Y el Señor lo escucha y no mata al pueblo de Israel y tiene misericordia del pueblo de Israel. Pero ese Moisés en un momento, hermano, se airó. Se airó porque por la murmuración, por el pecado del pueblo, porque era un pueblo duro. Pero el Señor quería glorificarse y le dijo a él que le hablara a la peña, no que la golpeara. Ese Moisés tenía una relación con Dios maravillosa, hermano. Pero la ira lo cegó y desobedeció a Dios. La misma palabra nos dice a nosotros, airaos pero no pequéis. Porque a veces nos airamos y pecamos. Porque cuando entra esa ira que nos lleva al pecado a nosotros, que nos hace desobedecer a Dios, cuando dejamos de dar testimonio y dejamos de glorificar a Dios con nuestras acciones, estamos en pecado. Y probablemente estamos cerrando las puertas de entrar a la tierra prometida. Moisés salió, hermano, con el pueblo de Egipto, con el anhelo de entrar a la tierra que el Señor le había prometido. Usted lo sabe, hermano. Moisés tenía ese anhelo en su corazón. Y Moisés tenía una relación con Dios. Al que Dios le hablaba era a él. Al que el Señor le hablaba era a él. Mire que en una ocasión María y Aarón quisieron ponerse en contra de él y comenzaron a murmurar. Y el Señor le dijo, ustedes están equivocados. Es con él que yo hablo, no es con ustedes. Es con él que yo trato. El amigo de él era él. Pero su ira, hermano, lo llevó a él a pecar en contra de Dios. La ira es un peligro. Y estoy mencionando la ira, pero hay muchas artimañas del enemigo y muchas formas en las que el enemigo nos puede hacer a nosotros pecar y fallar. El Señor lo que quería era glorificarse y que el pueblo de Israel viera que con hablarle a la peña iba a brotar agua y le iba a dar de beber, no golpeándola. Muchas veces el Señor manda a hijos del Señor a hablarle a la peña para que brote agua. A hablarle inclusive a las ovejas, no a golpearla, no a maltratar a las ovejas. Y el maltrato lo que hace es que saca a la gente del orden de lo que Dios quiere. Hay mucha gente que quisiera ver a su familia ahí, en los pies del Señor, aquí en la iglesia, pero ¿tú qué estás haciendo? El Señor te está mandando a dar un testimonio. El Señor se quiere glorificar y tu accionar, tu forma de actuar está alejándolo del Señor. Estás dando testimonio, estás glorificando a Dios, estás obedeciendo a Dios. El Señor te ha dicho que te calle, que enmudezca y que lo deje a Él obrar. Y tú lo estás haciendo. Alábalo si puede. Alábalo si puede, hermano.
Hay actitudes en nosotros, hermano, que no muestran santidad. Hay actitudes que lo único que hacen es avergonzar a Dios de nosotros. Hay actitudes en nosotros que Dios lo único que hace es sentir vergüenza porque decimos que somos cristianos. Y esa sangre que fue derramada la tiramos por el piso. Mire lo que sucedió en Deuteronomio capítulo 32, versículo 49. Dice, sube a este monte de Abarí, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó. Y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Hermano, usted sabe lo duro que usted salir de un lugar con la esperanza de llegar a un lugar de promesa y por la desobediencia perderse. Usted sabe lo duro que vivir toda esta vida, todos los procesos. Usted sabe lo duro que fue para Moisés dando vuelta en el desierto con un pueblo duro, él tratando de servir al Señor. Pero en un momento se airó, desobedeció al Señor y perdió la oportunidad de entrar donde el Señor le había dicho que iba a entrar. Usted sabe lo duro que es para los pastores que andan predicando prosperidad y toda la basura del mundo. Cuando venga Cristo a levantar la iglesia, vean que se quedaron aquí después de tanta lucha por desobedecer al Señor, y en vez de predicar que Él venía pronto, predicando otra basura. La gente que comenzó a añadirle a la palabra, la gente que el Señor ha llamado a obedecerle, a servirle en espíritu y en verdad, a adorarle en espíritu y en verdad, a orar, a clamar, a buscar su presencia, que no lo hace, que venga el Señor y nos quedemos aquí. Eso tiene que ser duro. Pero peor aún, hay muchos que no vamos con el Señor, que no vamos en ese arrebatamiento. Que por la desobediencia, en vez de estar ahí al ladito del Señor, hermano, allá en los bleach. Porque mira lo que pasó aquí. El Señor le dijo que subiera y que viera la tierra de Canaán que Él le iba a dar por heredad a los hijos de Israel. O sea, mírala, y le dice, y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor. Y fue unido a su pueblo, por cuanto pecasteis contra mí, le dice el Señor a Moisés, a su amigo. Le dice, por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. No lo santificó golpeando la piedra, y no la golpeó una vez, la golpeó 2 veces, porque le dio un toque a ver si botaba, y el Señor, ¿será que le va a volver a dar? Yo te dije que le hable, y volvió y le dio, está bien, yo le voy a dar el agua. Me desobedeciste. Hay gente que el Señor le ha hablado y el Señor está esperando que le obedezca a Dios, que no caiga en desobediencia, porque la desobediencia trae condenación. La desobediencia es algo terrible, hermano. Entonces el Señor le dice a Moisés que mírala la tierra, mírala de aquí, de lejos, de arriba de un monte. ¿Usted sabe lo que es eso? Subí al cielo y está allá en los bliches, viendo allá a Pablo, viendo allá a Moisés, viendo allá a Juan. Wow, míralo allá donde están. Hey, mira a Eddie Miguel allá, míralo allá. Y usted de allá en los bliches. No, hermano, yo quiero que usted esté ahí al lado del Señor, igual que yo. Pablo decía que él estaba peleando la buena batalla. Yo estoy peleando mi buena batalla. Hay batallas malas y hay batallas buenas. Hay batallas malas y batallas buenas. Esta es una batalla buena. Servirle al Señor, predicar el evangelio, estar aquí en la presencia del Señor y luchar con nuestra carne y luchar contra todas las adversidades y todo lo que se levanta en contra del Señor, en contra de su voluntad, en contra del ministerio. Esta es una buena batalla. Y esa trae bendición y trae vida eterna, hermano. Esa trae bendición y vida eterna. Es maravilloso pelear la buena batalla. Y como decía Pablo, y acabar la carrera.
Amén. Amén. ¿Cuántos quieren obedecerle? Amén. Gloria a Jesús. Sin embargo, hermano, que sea traspasado ese premio. Es doloroso, hermano, cuando el Señor te ha llamado y te ha dicho y te ha entregado algo en las manos y por la desobediencia tú te pierdes esa oportunidad. Se traspasó esa promesa, fue traspasada. Mire Josué capítulo 1, versículo 6 que dice: sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que le daría. ¿A quién se le entregó? A Josué. ¿A quién le pasaron la batuta? A Josué. Pero le dijo: sé fuerte y valiente. Porque para obedecer al Señor hay que ser fuerte. Y hay que ser valiente. Hay que tener un espíritu valiente. ¿O qué era lo que veíamos ahorita que pasaba con Saúl? Que había un espíritu de cobardía. Había un espíritu de cobardía. Sin embargo, en David había un espíritu de valentía, que se atrevía y por obedecer al Señor hacía cualquier cosa, hermano. Entonces el Señor le decía a Josué: sé fuerte y valiente, que tú vas a entrar a este pueblo, a la tierra que yo he prometido, que juré que le daría. Hay que ser fuerte, hermano, para arrebatar la promesa que el Señor nos ha dado. Hay que ser fuerte. Hay que ser fuerte para arrebatar lo que el Señor ha prometido. Y la próxima semana vamos a estar hablando de arrebatar esa tierra que el Señor nos ha prometido. Hacia allá vamos en el nombre de Jesús. Es a poseer esa tierra que el Señor nos ha prometido. Es a poseer la que vamos en el nombre de Jesús. Entonces le dice el versículo 7: sé fuerte y muy valiente. Muy valiente. No valiente, no. Muy valiente. Porque van a venir adversidades. Porque van a venir pruebas para probar a ver qué hay en tu corazón. El enemigo no se va a estar tranquilo. ¿Qué veíamos ahorita? Nuestras luchas no son carnales. Todo se está moviendo a nivel espiritual. Hay que ser muy valiente para entender y para no menguar y no flaquear, hermano, y permanecer firme en lo que el Señor nos ha llamado. Dice: ten cuidado, ¿de qué? De obedecer todas las instrucciones. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones, porque el Señor no quería que pasara lo mismo que le pasó a Moisés. El Señor le dio una instrucción a Moisés precisa: háblale a la peña. Cuando el Señor nos diga que hablemos, solamente hablemos, no golpeemos, que no es necesario. Con hablar va a ser suficiente, porque la obra no es nuestra, no es carnal. La obra es del Señor. Es con su palabra, es con la palabra que produce mucha vida. Ahí está el poder de la vida y de la muerte en nuestra boca, hermano. Nuestras actitudes, nuestras acciones son las que van a llevar un testimonio de que Cristo Jesús está en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, que aprendamos a ser obedientes. Dice: ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. No te desvíes de las de lo que el Señor te ha dado, de las instrucciones que el Señor te ha dado. Obedece, le dice. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Y si tú quieres que te vaya bien, simplemente obedece la instrucción del Señor. El que quiera que le vaya bien, pero bien no bien de pertenencia, no que el carro, no que la casa, no. No es lo material, hermano, porque eso no va para el cielo. Y todo eso viene por añadidura. El Señor dice que busquemos el reino de Dios y su justicia. Y todo va a venir por añadidura. Él se encarga de bendecirte, de darte lo que necesita. El Señor nos da lo que necesitamos. Tanto, que nuestro corazón no se envanezca. Y nos da, no tampoco que lo maldigamos. Nos da lo justo. Eso hace nuestro Dios. Nos da lo justo, lo que realmente necesitamos, hermano. Eso hace nuestro Dios. Entonces sigue diciendo la palabra de Dios, y algo importante decirle: la obediencia
diferencia a los oidores de los hacedores. Amén. La obediencia diferencia. Hay una separación entre el que es oidor y el que es hacedor. Hay gente que oye y mucho amén, pero no hace. Eso no es obediencia. Usted es un oidor. El hacedor es un obediente. El que escucha la palabra y la hace. El que escucha la palabra y la pone por obra. Ese es el obediente verdaderamente. Cuando el Señor le dice a usted, hermano, que se levante a orar, que se levante a clamar, que ore, que reprenda, que ore por tu familia, que imparta amor, que no, que con miel se puede más que con hiel. Que utilice el amor para bendecir a su familia, para predicar, para dar testimonio en su andar. No hable mucho, no tiene que predicar, solamente camine como Cristo caminó, hermano. Eso es obediencia. Cuando usted se aira, como se airó Moisés, usted peca, desobedece al Señor cuando la ira se interpone en lo que el Señor le ha dicho que haga. Airaos, pero no pequéis. No podemos irar porque somos seres humanos, pero no caigamos en pecado. Tengamos cuidado con esa ira. Si el Señor dijo habla, no golpee. Amén. Gloria a Jesús. Y para terminar, Levítico capítulo 26 dice lo siguiente. Dice, si siguen mis decretos y se aseguran de obedecer mis mandatos, les enviaré las lluvias de temporada. En otra traducción dice la temprana y la tardía. Va a mandar lluvia siempre que él entienda que se necesita. Entonces la tierra les dará sus cosechas y los árboles del campo producirán su fruto. Pero ¿cuál es el decreto? Dice, si siguen mis decretos y se aseguran de obedecer mis mandatos. Eso es si seguimos los decretos del Señor. Si seguimos sus mandatos y le obedecemos a Él. Que Él va a enviar lluvias, dice, de temporada. Entonces la tierra va a dar cosecha. Los árboles del campo van a producir fruto, hermano. Eso es una bendición. El que no produzca un árbol fruto, el que un árbol no dé fruto, el que no haya cosecha, eso habla de hambre, eso habla de proceso, habla de dificultad, ¿verdad que sí, hermano? Eso lo trae la desobediencia. Usted nomás tiene que leer ese capítulo completo para que lo vea. Entonces dice el versículo 5, la temporada de la trilla continuará aún después del comienzo de la cosecha de la uva. O sea, mientras tú estés sacando uvas, va a ir saliendo, va a ir brotando. O sea, mientras tú estés sacando producto, el Señor va a ir haciendo que siga floreciendo. No va a faltar alimento, no va a faltar el vino, no va a faltar, hermano. O sea, el Espíritu Santo no va a cesar de bendecirte. Eso es lo que está diciendo la palabra. El Espíritu Santo va a estar ahí siempre bendiciéndote, 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 bendiciéndote. Mientras tú estés obedeciendo, no va a haber un momento de escasez, dice. Entonces dice, y la cosecha de la uva continuará aún después de la temporada de la siembra del grano. Ay, mi madre. O sea, todo el tiempo el Señor te va a estar bendiciendo fuera de tiempo. Ahora mismo se habla el 2023, cuánto pronóstico diabólico han dado de cosas que vienen, pero vienen para el mundo, no para los hijos del Señor. El mismo Señor dice, hey, haz lo que tú quieres, en Apocalipsis lo dice, pero no me toque el vino y el aceite. No me toque a mis ungidos, no me lo toque. No me lo toque. Que venga el proceso que venga para el mundo, sí, porque estamos viviendo los últimos tiempos y toda esa cosa. En Mateo 24 dice que tienen que acontecer antes de la venida de Cristo. Pero dice, no es el fin. Esos son principios de dolores que son necesarios que vengan sobre la tierra. Entonces el Señor tiene guardado a su pueblo, pero ¿a quiénes? A los que obedecen su palabra. ¿Qué le dice a la iglesia de Apocalipsis? Y esta es la iglesia de Apocalipsis, amén. Filadelfia, ¿qué le dice a la iglesia de Filadelfia? ¿Qué le dice? Le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, por cuanto la has guardado. ¿Qué es guardarla? Obedecerla. Yo te libraré de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero para probar
a los hombres. El Señor va a guardar a una iglesia que obedezca y que viva conforme a su palabra. Tú y yo no estamos puestos para ira. No, estamos puestos para misericordia. Amén. Y sigue diciendo, comerán hasta saciarse y vivirán en seguridad dentro de su tierra. Hermano, eso es una promesa maravillosa. Yo he escuchado un par de gente hablando, cristianos, inclusive pastores, que se están preparando porque viene un tiempo difícil y están mandando a sus iglesias a guardar comida, inclusive enlatada. Hay gente que está sembrando porque viene un tiempo de escasez. Pero ¿y qué fe es esa? Para mí eso es una fe opuesta a lo que la palabra de Dios me está diciendo. Porque la gente le puede poner fe a todo. Tú le puedes poner fe hasta la enfermedad y morirte en 2 días. Yo le pongo fe a la palabra del Señor y a lo que Él me promete, a lo que Él me dice. Él dice que comerán hasta saciarse y vivirán en seguridad dentro de su tierra. Esa es la promesa que el Señor da para el que obedece su palabra. Hay una promesa de protección, de seguridad. Yo no tengo por qué tener temor, por qué tener miedo, mentira del diablo. Obvio, si obedezco su palabra. Amén. Gloria a Jesús. Dice el versículo 9, los miraré con agrado, los haré fértiles y multiplicaré su pueblo. Cumpliré mi pacto con ustedes. Tendrán tal abundancia de cosechas que será necesario deshacerse del grano viejo para que haya lugar para la nueva cosecha. Eso dice el Señor. Y no lo vea en el plano material. Léalo en el plano espiritual, porque el Señor va a salvar muchas almas aquí y no va a haber espacio para que quepa la gente. El Señor va a enviar gente que necesita ser salva. Y el Señor está preparando tu corazón para que tengas misericordia, para que no golpee, para que hable, para que dé testimonio con amor de que Cristo transformó tu vida y puede transformar la del otro también, en el nombre de Jesús. Eso es lo que el Señor quiere. El Señor va a traer almas a salvar a este lugar. Pero muchas almas va a ser necesario que salgamos, porque no va a haber espacio. Viviré entre ustedes y no los despreciaré. Caminaré entre ustedes, seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Hugo, acompáñame. Y aquí yo quiero, hermano, que usted medite en esto tan hermoso. ¿Con quién caminó Dios? Según lo que la palabra me enseña, caminó ¿con quién? Con Enoc. Con Enoc caminó, pero por muchos años. Y caminar, como dice en el original, es pasear. Usted puede caminar con cualquiera, yo puedo caminar con cualquiera, vamos caminando. No, no, no. El original dice que él paseaba con Enoc. Y Enoc no vio muerte. Enoc no vio muerte. Enoc fue traspuesto de un lugar a otro. Y eso es muy profundo, porque eso va a suceder. Para ser traspuesto desde aquí al cielo, tenemos que estar caminando con Él. Ahí su palabra dice, caminaré entre ustedes, seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Pero hay que ser obediente para que Él camine con nosotros. Él no camina con hijos de desobediencia. Y qué hermoso tiene que ser el caminar con Dios. Yo no puedo imaginarlo, pero tiene que ser algo muy hermoso. Enoc caminó con Dios y fue traspuesto. Yo quiero ser levantado. Yo no sé si tú anhelas ser levantado de esta tierra. Yo no sé si tú quieres estar en el reino de los cielos, donde está el Creador, donde está el Dios de poder, el Dios que nos formó, donde está esa tierra prometida, donde no va a haber dolor, donde no va a haber sufrimiento, donde no va a haber pesar, donde no va a haber murmuración, donde no va a haber engaño, donde no va a haber nada malo. Ese lugar, Cristo Jesús dice que lo fue a preparar para ti y para mí.
y que va a volver por una iglesia, por una novia pura y sin mancha. Y hay que anhelar estar ahí. Y hay que anhelar caminar con Dios. Que Él camine con nosotros, hermanos, será un privilegio hermoso. Que Él diga que será nuestro Dios y que nosotros seremos su pueblo. Es algo hermoso, hermano. Es algo hermoso, hermano. Que Él sea nuestro Dios. Que Él sea nuestro Dios quita a cualquier cosa como Dios de nuestras vidas. Él tiene que estar en primer lugar en nuestras vidas para que Él sea nuestro Dios. Nada puede ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas. Que nuestros corazones sean sometidos a obediencia. Que nuestras vidas sean llevadas a la obediencia a Cristo Jesús. Que nuestros pensamientos sean cautivos a la obediencia a Cristo Jesús, como veíamos en ese versículo hermoso. La obediencia atrae a Dios. La obediencia glorifica a Dios. La obediencia desata bendiciones, hermano. Muchas veces inesperadas y fuera del orden natural. Desatan una bendición que en lo natural tú no lo entiendes. ¿Cómo puedes recibir tal bendición? Eso hace la obediencia. La obediencia infunde paz, infunde gozo, infunde seguridad a nuestras vidas. Hay que anhelar obedecer a Dios con todo nuestro corazón. Te invito a que te pongas de pie, hermano, para tener un tiempo de ministración en el nombre de Jesús. El hombre de hoy no quiere obedecer a Dios. Y si no quiere obedecer a figuras que puede ver, menos a Dios. Pero el hombre que tiene a Cristo en su corazón, el hombre que ha decidido que Dios sea el centro de su vida, puede obedecerle fielmente. Puede hacer como decía David ahí en ese Salmo 51, decía: pon en mí, Señor, un espíritu recto, Señor, un corazón limpio, un espíritu recto, Señor, un espíritu fiel a ti, un espíritu para obedecerte. Hazme obedecerte, decía David, hazme obedecerte. Porque David entendía que estaba en su carne, que estamos en nuestra carne, que tenemos luchas y que nuestra carne es débil. Pidámosle al Señor que nos haga obedecerle. Ayúdanos, Señor, a obedecerte a ti, mi Dios. Ayúdanos a obedecer a tu palabra, Señor. Ayúdanos a no ser oidores olvidadizos, Señor, sino hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Dios, a amar y atesorar tu ley, tu palabra, tu enseñanza, tu instrucción. Ayúdanos, Señor, a que nuestros corazones sean humildes, sencillos, para poder escuchar tu voz y decidir obedecerte a ti, Señor. No a nuestros deseos, no a nuestra carne, no a nuestra mente. Perdona los momentos, Señor, en que nos hemos airado y hemos fallado, Señor, a tu instrucción. Perdónanos, Señor, por todos nuestros pecados, Señor, por todas las faltas que hemos cometido, Señor, en ignorancia. Por todos los errores, Señor, que hemos cometido, Señor,
desobedeciendo a tu palabra, Señor, y no mostrándote a ti. Señor, no queremos ver la tierra prometida de lejos, Señor, queremos entrar en ella en el nombre de Jesús. Padre, queremos entrar en esa tierra prometida, Señor. Queremos poseer en el nombre de Jesús esa tierra que tú has prometido para nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, ayúdanos a vencer. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra, a tener un corazón conforme al tuyo, Señor, a agradarte en todo lo que hagamos. Dile, ayúdame a agradarte, Señor, cada día de mi vida. Ayúdame, Señor, a obedecerte a ti, a obedecer a tu palabra, a obedecer a tu instrucción. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús a vencer, Padre, los temores, las ansiedades, las angustias, los miedos, Señor, las inseguridades. Ayúdanos, Dios mío, Padre, a confiar en tu palabra. Bendice, Señor, a este pueblo y a cada vida que esté a través de la internet. Bendícele, Señor, Padre, con obediencia, con sabiduría, para tomar decisiones prudentes, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, te adoramos, Jesús. Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Buscar un momento de tu sonrisa. Vale más que un tesoro, más que una vida. Dichosos te alaban, dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria.
una dicha, es una dicha. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Anhelo, deseo, me muero estar contigo, te busco y hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Permanecer toda nuestra vida, Señor, en tu presencia, Señor. Si hay algo que anhelamos, Señor, es que tú reines en nuestras vidas. Dichoso el que tiene en Cristo Jesús su fortaleza. Dichoso el que tiene en Cristo Jesús su fortaleza. Él es nuestro amparo, Él es nuestro pronto auxilio. No hay nada fuera de Él, nada fuera de Él. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo, por este tiempo hermoso, maravilloso, glorioso, Señor, en tu presencia. Como cantábamos al principio, Señor, no hay nada más hermoso que tu presencia. Y anhelamos tu presencia, Señor. Y así como Moisés, Señor, luego de todo lo que aconteció, Señor, en una ocasión te dijo: si tu presencia no haya de ir conmigo, no quiero ir a ningún lugar, Señor. Así anhelamos, Señor, que tu presencia esté con nosotros donde quiera que vayamos. Nada más hermoso, Señor, que vivir en tu presencia. Queremos caminar contigo. Queremos que tú seas nuestro Dios y que seamos llamados tu pueblo, un pueblo obediente, un pueblo rendido a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Bendice cada vida aquí presente, bendice cada vida, Señor, a través de la internet, Señor. Bendice cada familia, Señor. Que esta tu palabra sea prosperada en nuestros corazones, Señor. Que hagan el efecto, Señor, para lo cual tú la enviaste. Que penetren, Señor, hasta lo más profundo de nuestro interior. Son las únicas, Señor, que pueden hacer esa obra de entrar a nuestro espíritu y nuestra alma y transformarlo en el nombre de Jesús. Queremos salir de este lugar, Señor, siendo renovados por tu Espíritu Santo. Que podamos mostrarte a ti, Cristo Jesús, donde quiera que vayamos. Que en el nombre de Jesús sobre nuestras vidas resplandezca tu luz, Señor. Que sean en el nombre de Jesús eliminadas y anuladas en el nombre de Cristo todas las oposiciones, contiendas, todo lo que había contrario a tu palabra y a tu espíritu en nuestras vidas. Que se vaya en el nombre de Jesús todo espíritu de desobediencia en el nombre de Cristo Jesús. Porque vamos, Señor, a conquistar una tierra prometida. Vamos a conquistar esa tierra, Señor. Vamos a conquistar lo que tú nos has prometido, Señor. Y es obedeciendo a tu palabra, Dios.
Vamos a conquistar corazones para Cristo Jesús. Vamos a conquistar lo que el Señor nos ha prometido en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo, que el Señor les bendiga a todos. Amén.